Bueno, muy bien, seguimos por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy para el mundo, en Facebook también para el mundo, en donde estamos, por Twitter, @ en donde estamos, Instagram, en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube es Mirá en donde estamos. Número de contacto para comunicarte con nosotros, enviar tus opiniones, que son un montón, después las vamos compartiendo, a veces por WhatsApp, también en redes sociales, 093-829-272. Ya está con nosotros la escritora Mercedes Vigil, a quien agradezco un montón su participación en el programa, que es esa voz crítica, calificada, es el análisis profundo de temas institucionales. Hoy empezamos el programa hablando de, manejemos el contexto, estamos hablando de Uruguay, bueno, estamos hablando de una república, un Estado de Derecho. República es la administración de la cosa pública, separación de poderes, principio de igualdad ante la ley. Cualquier instrumento legal es el instrumento de gobierno. Cuando un gobierno propone algo en una campaña electoral, que va a ser esto o lo otro, ¿qué te está diciendo? ¿Que va a ser esta ley o va a ser esta otra ley? ¿O va a derogar esta ley para poner otra ley? Porque se gobierna a través de leyes y decretos en todo caso. Pero nuestra civilización occidental, si tiene un ídolo, una autoridad, es la institucionalidad, son las instituciones. Por eso hablamos de Estado de Derecho. El gobierno es de las leyes, no es de las personas, de voluntades personales de los hombres. Y en este caso, el país está discutiendo una ley de urgente consideración, que para mí sencillamente es eso, es una ley que amplió derechos que ya existían, y que mejoró institutos, actualizó institutos como los que acabamos de conversar, por ejemplo, con Conrado Rodríguez, está todo el capítulo de la seguridad pública, y Mercedes Vigil tiene una opinión muy particular porque hay dos posibilidades en el referéndum: votar por el voto celeste, que es el no a la derogación, es un apoyo a la ley del gobierno, y votar en blanco, que votar en blanco también significa un apoyo a la ley, es decir, con el voto en blanco también decís que la ley continúe, no la derogás, pero hay una especie de crítica al gobierno. ¿Es así, Mercedes? Bienvenida. Buenos días, gracias Rubén, un placer estar contigo. Bueno, hay infinidad de posibilidades, ¿no es cierto? Estuve toda esta semana, a veces tardíamente, escuchando tu excelente editorial sobre el voto en blanco, la entrevista a Álvaro Díaz de Medina, amigo y compañero del Foro de Montevideo, y yo quiero plantear primero mi posición. Yo creo que es un dislate este berenjenal en que nos ha metido programadamente la izquierda y ha convencido al 99% de la ciudadanía, cualquiera sea posición política, que en esto le va a dar vida a la República. La verdad es que, y escuchando a Conrado y escuchándote a ti y a Díaz de Medina, hay artículos sobre todo en la seguridad que son muy importantes, pero son artículos que podrían estar en una minuta legislativa, hacerse y dejarse para probar con las mayorías que tenemos. Creo que la izquierda, y esto lo hemos visto en todos los países de Latinoamérica, con lo cual llama más la atención que no se esté mirando a la realidad geopolítica, la izquierda marca la agenda y nos ha embarcado a todos en una discusión que debería ser de cuarto o quinto grado, pero se toma como de vida o muerte. Y tenemos a fundamentales actores de la coalición hace un año hablando de la LUC. Esto es uno de los mecanismos para no dejar gobernar al grupo de la calle Pou. Esto para mí ha sido absolutamente revelador de quién marca la agenda, y eso es enormemente preocupante. Lo segundo que te quería comentar, y te comento y voy a dar las redes porque después mis compañeros se enojan, quienes quieran saber más sobre la campaña que se va a alargar la semana que viene y vamos a subir a redes el lugar y cómo van a poder acceder a ellos, pueden entrar a todas las redes que está nuestra campaña del voto en blanco y también a la página web votoenblanco.info. Esto lo digo porque Álvaro, que hizo los primeros minutos de su intervención clarísimo explicando cómo la LUC tiene artículos que solamente están destinados a beneficiar al más débil.
Y Sí, esto es así en sí. tema de educación, en tema de alquileres, lo acaba de decir Conrado, en el tema de seguridad, cuando las víctimas llevábamos más de 15 años siendo ignoradas, esto nadie lo discute ahora. La segunda parte de Álvaro Díaz de Medina es literatura. Yo que soy escritora no voy a hacer literatura. Álvaro le atribuyó al voto en blanco todo lo contrario de lo que es el voto en blanco. Y yo para esto siempre me gusta nombrar a Saramago, con quien discrepo filosóficamente, que escribió un magnífico ensayo que se llama Ensayo sobre la lucidez, que narra una ficticia elección en una alcaldía y él describe al voto en blanco como un voto de rebelión en contra de la clase política, que la clase política en ese ensayo dice que es un defecto moral, una peste moral el voto en blanco, y no es así. ¿Cómo se llama el Quiero, libro, Mercedes? Discúlpame. es un pequeño ensayo y se llama Ensayo sobre la lucidez, en Ensayo, el que viste, termina explicando que el voto en blanco para los republicanos democráticos, ¿no es cierto? Porque tenemos en Uruguay el PIT-CNT y el Frente Amplio, que dista mucho de ser claro, republicano democrático, que para el país. Los republicanos que creemos que el único mensaje es el de las urnas. Y como no tenemos una elección de medio término y se ha planteado ficticiamente un referéndum que parece serlo, yo creo que el voto en blanco es un mensaje de atención, es una luz amarilla. Y lo que dice Alvarito de que el voto en blanco es un voto ignorante o es un voto vacío, si yo te hago literatura, puedo emplear 300 horas explicándote cómo la ignorancia o determinadas circunstancias que Álvaro le atribuyó al votante del voto en blanco rigen exactamente igual para el voto del sí o el voto del no. Hay infinidad de gente embrutecida que vota sin saber lo que vota, tanto al blanco como al anulado, como al claro. sí como el no. Y también hay muchas cosas de las que dijo Álvaro que tienen que ver con la conveniencia, con la situación personal del votante, que lo inclinan hacia un lado, hacia el otro. Yo no voy a hacer literatura. Yo voy a Mercedes, hacer, sí. ese punto es importante. Ayer lo discutíamos con un amigo. Hay que entender el significado del voto, de los votos, ¿no? El voto en blanco tiene un significado, tiene una carga significativa importante desde lo institucional. El voto en este caso por el no a la derogación también y el voto por el sí también, ¿verdad? Y el Como en anulado otras elecciones. también. Pero quiero terminar con esto. Esos tres votos tienen una significación determinada, tienen dan una inclinación, dan una evaluación, están integrados al sistema republicano. Es gente que está manifestando que está integrada. El voto en blanco lo que dice es, yo te rezongo, te critico por esto, emito una opinión. El voto anulado es el voto ni tirios ni troyanos, es pilatuno, yo no me integro al sistema, anulo, mi voto está anulado, no participa de la elección, por eso se dice anulado. Ese voto no computa, es un voto que está anulado, es un hecho que no existió. Simplemente la persona fue para que no le cobren la multa, nada más, es eso. Ahora, Claro. ese significado es una cosa, y lo que yo considero que Álvaro Díaz de Medina interpretó es la casuística, la realidad, que como tú bien decís, la realidad social, hoy muy deteriorada, puede ser cualquier cosa, hablando claro. Puede ser que el que vota por el sí o por el no, por ignorancia, porque no sabe mucho, el voto en blanco también. Pero eso es la realidad social del voto. Ahora, la Pero de realidad todos los votos. Es de la realidad todos, social de de todos. Y te todos. voy a decir una cosa. Desestimar el mensaje reprobatorio del voto en blanco en una época, por eso me encanta cuando repetís la realidad indica que en los últimos 6 o 7 meses la opinión pública se ha visto sacudida por algunas cosas. Una de ellas, fundamental, es la ley de tenencia compartida. Hay miles de personas que están en desacuerdo con la actitud de la coalición, especialmente de la Comisión de Género del Partido Colorado, y se lo van a hacer saber con el voto en blanco. Lo que está pasando en la justicia, que lo venimos sabiendo hace 15 años, pero que ha salido a la luz pública, la connivencia de jueces y fiscales
en el dictamen de fallos y la manipulación de la legislación nacional e internacional rompe los ojos. Pensar que la ciudadanía no va a emitir una opinión sobre el poco cambio que sobre estas dos cosas que te dije hay, es subestimar al votante, un votante que en las redes se está enterando permanentemente, por ejemplo, cuando el presidente Sanguinetti dice que no se pronuncia sobre la ley de tenencia compartida, que está en un cajón, porque está en la Comisión de Género, cuando gente de la Comisión de Género tuitea permanentemente, entre otras cosas, el odio acérrimo hacia todo lo que tenga pene. Esto motiva una crispación enorme en el electorado, que es el mismo que va a votar. Es más, hay una gran cantidad de uruguayos, muchos de esos votantes de la coalición, que hace 15 años venimos advirtiendo sobre la legislación de género. Que alguien piense, y esto también va para Álvaro, que la publicidad del préstamo cuantioso para políticas de género en un país en el que el 70% de los jubilados que este año recibieron menos aumento que el costo de vida, va a pasarles inadvertido, es menospreciar al votante. Hay infinidad de votantes de la coalición que escuchan a Mónica Botero, por ejemplo, o a nuestra vicepresidenta, levantar banderas que significan baños binarios, idioma inclusivo, estigmatización del sexo masculino, y que no estamos de acuerdo. Entonces, decir que el voto en blanco es un voto vacuo, ignorante, es vacío, es creer que el votante que va a votar en el próximo referéndum vive en Marte. No, el votante que va a votar es el jubilado que no llega a fin de mes y que no le reajustaron, y que a su vez ve que la intendenta Carolina Cose y que la ministra Albrecht firman préstamos que endeudan a nuestros nietos y no ven en su realidad impactado, porque vamos a entendernos, el baño binario no va a ayudar jamás a un anciano a llegar a fin de mes. Claro. Entonces, las políticas de género que avanzan, los hombres, Mercedes, los hombres que estamos todos en libertad condicional. Hoy escuchaba testimonios muy tristes. Hoy una persona se mató, un hombre, porque le quitaron sus hijos, sus nietos por las políticas de género. Un muchacho se tuvo que ir de su propia casa porque la señora con la que estaba, esquizofrénica, se automedicaba, se pegaba, la denunció, le pusieron tobillera a ella, pero después ella fue de nuevo, la dejaron a ella en la casa, una jueza determinó eso y que él se fuera de su propia casa. Todo eso está provocando esa crispación por lo que tú decís, porque hay fiscalías especializadas en políticas de género y una ley de género que es contra la violencia a la mujer. Entonces, ese tipo de desproporciones republicanas, claro que están crispando una población uruguaya. Entonces, decir que el voto en blanco no tiene contenido es no conocer la realidad geopolítica nacional que ahora, con los medios alternativos de comunicación, llegan a todos lados. Es más, y esto es fundamental y sé que pega muy fuerte, que haya colectivos, ONG, financiadas permanentemente por el actual gobierno, que a su vez muchos de ellos producen videos mentirosos sobre la LUC, porque esto no es que produzcan videos contra la LUC, que mienten desaforadamente, que haya colectivos como Crisol, que reciben dinero permanentemente y opinan como si fueran integrantes fantásticos de una ética y son ex asesinos y ex guerrilleros. Todo eso, el ciudadano de bien que trabaja todo el día, que es incapaz de matar a alguien o robar, está disconforme y hay cosas que ni la LUC no tiene nada que ver. No tiene nada que ver la LUC. La gran reforma de la educación que terminó con Pablo da Silveira tomando la temperatura en la Puerta del Solís, y eso es emblemático, la gran reforma de los sindicatos. Rubén, el jubilado que fue a sacar su dinero y no pudo sacar su magro dinero para comprar un medicamento, porque los bancarios funcionarios estatales
privilegiados en sus sueldos y en su horario, decidieron que no. Es responsabilidad de un gobierno que dijo que iba a regular los sindicatos y terminó con una tibia regulación para la Pour les Galeries. Entonces, repetir que el voto en blanco no está cargado de contenido es creer que están todos, absolutamente todos, anestesiados. Esto no significa, Es y yo desconocer lo datos contundentes de la realidad, Mercedes, lo que estás diciendo, son no datos se, contundentes. no se Por puede ejemplo, hablar, no se puede hablar de un plebiscito que va a pasar en un poco más de un mes, desconociendo la realidad geopolítica. a ver si Es compartís conmigo esta lectura, que es coincidente, esta lectura que yo hago. Hay un votante de la coalición, ese votante que tú decís honesto, de trabajo, que votó esperando un cambio que alejara al país de esta izquierda populista neomarxista. Votó queriendo cambiar e ir a un país más republicano, más democrático. Y están estos grandes temas, estos ejes que no fueron cambiados. Entonces por ahí hace agua el barco, porque hay gente que ve que mueren ancianos, como hace, creo que ayer, un militar en Domingo Arena con 95 años y con Alzheimer, que hay fiscalías de lesa humanidad que son inconstitucionales totalmente, que contravienen el orden jurídico. Como tú decís, está el tema de los sindicatos que están haciendo lo que quieren, está el tema de fiscalías de género que no fue tocado, está el tema de políticas de género que siguen campeando como políticas de Estado. Entonces, ese votante esperaba esos cambios y ve que eso no está. No sé si y creo que por ahí viene el voto en blanco. por ahí exactamente, no hay otra avenida. La avenida del votante blanco y de la campaña que vamos a alargar la semana que viene va porque somos votantes de la coalición, pero creemos que no podemos hacerlo de Piñera en Chile. No podemos decir que los funcionarios mejores pagos del Estado pueden dejar a un jubilado sin dinero por reclamos. Y Hay decir que que paran al país por regularizar, 10 días, y decir que el país lo van a parar absolutamente. por 10, 12 Y días. un país del que vive del turismo no puede permitir que votantes privilegiados, como son los bancarios, hagan una marcha al principal balneario en una época en la que la gente vive o pasa hambre según cómo le vaya en la temporada. Claro. Entonces, decir que el voto en blanco está vacío, nunca un voto en blanco estuvo más lleno de contenido que ahora. ¿Y sabes por qué? Porque ahora el ciudadano en las redes se entera permanentemente de la financiación. Están saliendo todos los días contratos. Sí, Se sí. está agrandando el Estado, se están pidiendo préstamos, se están cambiando figuritas, porque todo esto que pasa con el préstamo que quiere pedir Carolina Cose y la baja de revoluciones, al principio todos se oponían, ahora se está negociando que nos endeuden el gobierno nacional y el gobierno municipal, pero cambiando figuritas. Todo esto, el jubilado lo está viendo permanentemente. Y entonces, ese jubilado que vota la coalición, que tiene su corazón en los partidos tradicionales, tiene en un Uruguay democrático, que no entiende que pueda pasar lo de Chile, que no incendia estaciones de metro o que no para el país. Esa es la mayoría silenciosa. Claro. Ninguno quizás, yo te diré que ninguno de los que estamos pensando en votar en blanco, jamás paralizaríamos el país, jamás Claro, tomaríamos las armas, jamás haríamos una obstrucción de una calle. claro. Creemos que las urnas es el mejor sistema de decirle al gobierno que hay algunos cambios, independientemente de la LUC, que son funcionales. Ayer retuiteé una foto del aniversario del grupo Crisol de hace unos años, con la doctora Yance de un lado y la doctora Mota del otro. La vi, la Todo vi. esto hace que la gente diga, pero si esto no es ideología, ¿qué es? La Claro, gente sí. está cansada. Tú Miles, publicaste esa nota, una imagen vale más que 1000 palabras y aparece. claro, Está Biglietti, por ejemplo. claro. Claro, claro. Sí, sí, es Entonces, así. lo que te digo, a mí me llegan mensajes de miles de padres que hace 6 años no ven a sus hijos por una denuncia en su mayoría falsa. Todo esto
todo esto y el gran malestar, estoy en varios grupos que me llegan información, Sí, yo sí. no tengo familiarmente un problema, pero tú sabes que cuando estamos Sí, en los claro, medios recibimos esa información. Hay abuelas que hace 7 años que no ven a sus hijos. claro. Entonces, hay otro problema, que gasten en juzgados de género para un problema que es minoritario y no doten al Poder Judicial y a los juzgados de familia. Hace un mes, Sí que es un minoritario, perito, Mercedes, pero genera problemas mayores, porque genera después, como está pasando en este caso mediático, que está poniendo a la luz un montón de cosas, que de pronto van presos muchachos que seguramente no cometieron abuso sexual. claro, Y pero de te eso no se estoy, habla. claro, pero te estoy diciendo que gastar lo que se está gastando en juzgados de género, que son Claro, un 2 o 3% de los casos, sí, y leer a un psicólogo perito del Poder Judicial de los juzgados de familia, que prácticamente, y lo dijo textual, está en las redes, hay tan pocos psicólogos asesorando a los juzgados de familia, tan vital, porque a un claro, niño claro. y a un anciano golpeado, a alguien minusválido golpeado, y a un niño ni qué hablar, necesitas el trabajo de un psicólogo y de algún psiquiatra. Decir que prácticamente tuvo que sacar un informe por día, y él mismo dice, los hago como chorizo. Entonces, en vez de dotar a esas cosas, ¿por qué además, y volviendo a lo que dijo Álvaro Díaz de Medina, este problema que tú y yo de pronto no lo tenemos, en cada 10 familias hay 2 o 3 familias que tienen un problema. Los problemas de familia y los que traen la nueva ley de género y esta andanada sobre el sexo masculino, lo tienen 8 o 6 de cada 10 familias. Entonces, decir que esa abuela, ese padre, ese tío, ese hermano va a votar en blanco por ignorancia es no tener en cuenta la situación que se está viviendo Sí, sí, sí. en la sociedad uruguaya y en las familias. ¿Quién no tiene un vecino en la cuadra que hace años que no puede ver a su hijo Y o que su hijo fue hermanas que se preso? pelean con los hermanos, Mercedes, yo lo veo en mi familia, porque la ideología de género cooptó, tomó esa mentalidad, las ideologizaron y se pelean con sus hermanos, porque se vuelven militantes radicales en un feminismo ¿cómo es? Las nazis feministas, y son intolerantes, pasan a Claro, tener entonces, una estructura de pensamiento intolerante. claro. En esto, el uruguayo que viene del este y ve el museo oceanográfico cerrado y con gente viviendo, después ve la aduana de Oribe cerrada, la cuidan la comisión que tiene, pero está abandonada. Entonces, seguimos por la Rambla y vemos la Plaza Gabriela Mistral, Mm. donde pasean los turistas llenas de gente durmiendo. Subo por Avenida Brasil y el Banco República de Avenida Brasil y Chucarro es un dormitorio. ¿Esa gente vota por ignorancia, Blanco, o le está diciendo al gobierno que hay cosas que tienen que cambiar? Yo cuando mis hijas eran chicas, las llevaba a patinar al Parque de los Aliados. Hoy no se puede pasar ni de día ni de noche porque hay gente viviendo. Entonces, sé que hay cosas que son de resorte del gobierno departamental, pero el ciudadano está harto. El jubilado que le dieron un aumento de 200 pesos cuando el promedio de un medicamento para la tensión arterial es de 1.000 pesos, vota Sí, por sí. ignorancia. No, está enojado. Claro, Está y enojado. cuando se entera que en el MIDES hay un presupuesto de 200 millones de dólares por año para las ONGs, precisamente vinculadas a las ideologías de género, las políticas inclusivas, y bueno, da bronca, ¿no? Da bronca porque Da es un país bronca que no está priorizando lo esencial, no y está priorizando la además actividad clave. hace 15 años que en las redes todos los días salen, se contrató un periodista para el gobierno central, se contrató un periodista o un escritor para la intendencia. Las intendencias, no solo de la de Montevideo, tienen hasta vicecanciller, que son cargos para poner amigos, pero son incapaces, como la de Montevideo, de recoger la basura. El vecino que tiene que cruzar la calle porque tiene un contenedor en la esquina que está lleno de ratas, porque está Sí, todo sí, sucio. sí. Ese vecino vota por ignorancia. El otro día, estando en Punta del Este en el apartamento de una amiga, me asomé, y esto lo digo, y yo no tengo amistad con el intendente Altía, más allá que me dio algún premio,
Y justo me llamó otra amiga española y le dije, mirá, me siento como en tu casa en Alicante porque veo el contenedor que Mm, brilla. Me mm, dijeron que lo lavan cada 3 días. Eso, el habitante de Montevideo, que paga enormes impuestos sí. y pasa por eso, sobre todo ahora en verano, de pronto vota en blanco. Pero Claro, no sé si me explico. sí, sí, sí. En ese caso es un tema contra la administración departamental que no es del mismo partido que ha presentado la LUC. Pero el descontento del ciudadano muchas veces también es irreflexivo, pero siempre obedece a la experiencia Claro, personal. porque hay muchos datos negativos que se van acumulando, es un efecto acumulativo de descontento. Y esas actividades claves del país, que no las ve, el jubilado, el hijo del jubilado, el trabajador honesto, el del que tiene un pequeño negocio en el barrio, el que abre todos los días el almacén, la panadería, también empieza a ver ese descontento. Pues están cargados Claro. de impuestos, tiene que hacer un esfuerzo enorme, y después ven que privilegiados, como por ejemplo esta gente de AEBU, se dan el lujo de parar el país por 10 días y no pueden hacer las transferencias de salarios a sus empleados, y los empleados que necesitan esa plata y no podían recibirla, y los trabajadores afrales, Mercedes. Está lleno de trabajadores afrales que cobran la semana a semana y no pueden porque el patrón no tiene las transferencias de dinero que a su vez le permitirían pagar. O sea, Es más, es un desastre lo que se arma lo cuando que pasa pasó esto. con Abdala, con el presidente del Frente Amplio, ¿no es cierto? Sí, Que le dieron una multa, el otro día me llamaba una amiga, mira, yo me excedí 10 kilómetros en velocidad en un lugar y sí. me dieron una multa muy parecida a la que le dieron a Abdala. Y le dieron 15 días de trabajo en el Museo de la Memoria. ¿Qué pensás que piensan los uruguayos que han tenido algún problema de tránsito? Están Y sí, enojados y lo bien que hacen. Y cuando ven las es lo que fotos de los... me dijo un integrante del programa el otro día. Darle esa pena a Abdala es como si se le dieran al presidente de Peñarol, a Rubio, y le dijeran que tiene que ir al campeón del siglo a cumplir 15 días de trabajo comunitario. Claro, escuchar el otro día al fiscal Gómez, a quien no tengo el placer de conocerlo, en una entrevista, tartamudear 10 minutos sin saber qué son políticas de género, cuando dirige una fiscalía que acusa con una ley que está persiguiendo y cambiando la calidad de vida de todos los uruguayos Sí, y sí, porque no sabía lo que era la perspectiva de género ni la no ideología sabía, de género, porque no esa debe ley haber además es clara. leído, Esa ley no dice debe haber violencia de leído. género contra la mujer. Es clara, es contra la mujer. Ver que siguen muriendo los prisioneros de Domingo Arena con una persecución impulsada por una Fiscalía de Lesa Humanidad que es inconstitucional y que siga esas cosas, no son un voto ignorante, es un voto reflexivo, es un voto que le está diciendo al gobierno, te votamos y te seguimos bancando, pero ponele el acelerador porque si no, la cosa no funciona. Y lo peor que puede hacer cualquier gobierno, no estoy hablando del gobierno de la Sí, calle sí, Pou, claro, claro. es desconocer el llamado de los votantes genuinos. No conocer quién te votó es un Mm, grave problema. Y lo que se está viendo en casi todos los países que firmaron Agenda 2030, que son 192 países afiliados a la ONU, es que se está gobernando transversalmente con políticas de género que son marxistas, no sí, tienen nada que ver con las libertades, y muchas veces, como en Uruguay y como pasó en Chile, se claro, claro, gobiernan con claro. políticas progres que Sí, complacen a gente que nunca va a votar a los partidos liberales. por supuesto. Entonces, esto es como que tú cocines para un diabético y siempre hagas cosas con azúcar. No Sí, sabes quién es el que se va a sentar a tu mesa. claro. Entonces, creo que es muy importante el mensaje de la gente, vuelvo a decir, ensayo sobre la lucidez de Saramago, que explica que en toda democracia republicana que se precie de tal, es mejor dar un mensaje de rebelión que prender fuego una estación de tren o una estación de metro. Claro, claro. Eso es lo que diferencia a los republicanos
de los totalitarios, justamente, Sí, de sí, qué manera encauzamos el mensaje respetuoso a las instituciones sí, y respetuoso al gobierno que hemos votado, porque yo he votado a la coalición y la claro, sigo sosteniendo, y viste que he escrito artículos importantes sobre sí. el buen manejo de la pandemia. Hay infinidad de El cosas que manejo de la sí economía, sí, después el, los avances financieros por esta ley, bueno, hay un montón. la ley el cambio en el tema de la obligatoriedad de la inclusión, lo que decía Sí, Conrado, no sí, estamos sí, negando todo sí, eso, sí, sí, sí. Hasta la pero portabilidad numérica que realmente, genera beneficios. claro, Este, pero vamos a entendernos y lo voy a sí, decir nuevamente y no quiero sí, que nadie se ofenda. Creer que eliminar fiscalías antirrepublicanas o exigirle a fiscales y a jueces que sean ponderados y no ideologizados está al mismo nivel que la portabilidad numérica, es no entender no, el claro. sistema republicano. Y eso lo encontrás a veces en las mesas de bar, o como yo digo, que Sí, parece una sí. mesa de bar, las discusiones en las redes. Sin duda, Entonces, Mercedes. hay una mezcla de todo que es bueno aclarar. Acá en el Yo Uruguay, creo que se resume lo que así. hay, Lo que está sí, legislado por la LUC está bien, pero es insuficiente. Faltan muchas cosas que resolver. Y hay gente, como tú bien decís, que no está viendo esas señales, tienen ese campo de incertidumbre y están viendo otras señales contrarias a esas necesidades de darle más república a nuestro país. Está bueno también lo que decís respecto al concepto de que los que manifiestan a través del voto en blanco conducen, canalizan esa opinión por la vía estrictamente institucional, que es la del voto. Es la actitud más democrática y republicana que se pueda pedir. No es con incendios, con piquetes, con bombas Molotov, es a través del voto. Y aquella persona que se piense que, que no tiene que haber un partido o una coalición que tenga en su interna integrantes que sean críticos, está equivocado, porque la democracia crece a través de la discusión de las ideas, crece a través de la crítica profunda, de la crítica como te la puede hacer una hermana, un familiar, que viste que en familia no te dicen que está todo bien, ahí recibí las críticas de verdad. Bueno, es eso, ¿no? Lo que tú estás planteando de algún modo es, mirá, apoyamos al gobierno, vamos a seguir por este lado, pero miren que están haciendo muchas cosas que no corresponden y no están haciendo cosas que tienen que hacer, no están haciendo cosas que tienen que hacer. No sé si claro, compartís esa comparto, tanto comparto lo que estás diciendo, que a veces cuando alguien escribe artículos o en las radios, habla de irresponsabilidad de los que fomentamos el voto en blanco porque vamos a causar la debilidad, volvemos a lo mismo. El señor Valenti y su campaña, que empezó mucho antes de la oficialización de su posición como jefe de campaña, nos ha hecho creer que el destino de un país va y de un gobierno está en la portabilidad numérica. Es mentiras. El Mm. destino de una república va en cómo introduce y se mueve la filosofía humanista en todas y cada una de las secciones del Estado. Y la justicia, la fiscalía y la educación son temas centrales en los cuales al día de hoy no hay ningún cambio en la dirección marxista, de la filosofía marxista. Esto no tiene nada que ver, siempre lo aclaro, con Carlos Marx. El No, 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 marxismo es no, no, relativista, no. es muy posterior a Carlos Acá hay un Marx. neomarxismo, posmarxismo, que un día lo hablaremos de nuevo contigo para explicar de qué se trata. Es una nueva visión de un socialismo que plantea otras cosas, no es aquel marxismo clásico, ortodoxo, economicista. Estamos hablando de otra hegemonía marxista. Marxismo Y al la, fin. y la prueba Dice, más escandalosa es que salió sí, ayer o antes de ayer que Abdala se unió al mm, grupo de Puebla. y claro, Entonces, claro. esto es como que pongamos a dirigir el banco de sangre a alguien que públicamente se define como Drácula. Es lo Claro, mismo. es lo mismo, Las claro. repúblicas estamos perdiendo la capacidad de defendernos contra los virus y créanlo, que el Por- marxismo y el Frente Amplio y el Grupo de Puebla, que es el heredero del Foro de San Pablo, son las sanguijuelas que le está comiendo la sangre a toda Latinoamérica. Y miren lo que está pasando en está mutilando el Latinoamérica. pensamiento republicano, Mercedes. Es como la famosa novela de Víctor Hugo, el hombre que de la sonrisa permanente o el hombre que sonríe.
es la mutilación, como se mutilaban aquellos niños para que quedaran seres deformes y que sean el hazmerreír y el solaz de los reyes de una época, de aquellas monarquías renacentistas. Bueno, se está mutilando el pensamiento de niños, se está mutilando el pensamiento adolescente con esta hegemonía marxista, neomarxista cultural en el sistema de enseñanza, dentro de la enseñanza. Se está mutilando dentro de la militancia de los docentes en la enseñanza. Entonces, claro, pasa eso que tú decís, se va naturalizando. Hoy yo veo que es natural hablar de política de género, se está naturalizando el concepto. El que habla contra eso es un cavernícola, parece que fuéramos, no sé, seres de otro planeta. Y no Sí, se habla más Rubén, de república, no se está hablando más de separación no. de poderes, no se está hablando más de principio de igualdad ante la ley, no se está hablando más de conceptos republicanos. Y eso que tú decís es nutrir a las instituciones de buenos fundamentos filosóficos. Si no perdemos el Estado de Derecho, se pierde la democracia y empieza a primar esta hegemonía que, como está en Chile, van rumbo a una constitución, una constituyente que va a plantear un Estado multicultural, erradicando la palabra república, porque llegan a ese extremo. Hay un problema más grave, además de todo lo que dijiste, hay un problema gravísimo y que está expuesto en redes también, pero lo podemos ver nosotros entrando a las páginas web. Hay un desvío enorme de dinero, del dinero que los jubilados no tienen o del dinero que el Fondo Nacional de Recursos no tiene para dar un marcapaso o un remedio, un medicamento de alto costo, para ONGs y grupos feministas. Esto es lo que ya dijimos muchas veces, la industria de género. La industria de género está creciendo increíblemente. Por ejemplo, en la Comisión de Género del Partido Colorado, las principales mujeres que trancaron la ley de tenencia compartida por un problema ideológico están financiadas por ONGs que colateralmente engrosan el gasto de nuestros impuestos. Claro, Esto es, el padre que no puede ver a su hijo durante 7 años por una política ideologizada y terrible, con sus impuestos está financiando a su propio enemigo. Esto es terrible. Y sí, si sí. esto no se corta, es por ausencia de voluntad política. A mí no me vengan a hablar de mayorías, porque Claro. entonces voy a terminar Mercedes, creyendo que no. disculpame, te tengo que dejar que nos queda un minuto nomás de Zoom, Ay, pero perdón, creo perdón. que hemos nutrido el espacio con muy buenos conceptos. Cierro con lo que dice Agustín Laje, que ahora publica su último libro. Dice lo siguiente: estos, estos gobiernos de centro en Latinoamérica se caen a pedazos porque culturalmente no cambian nada. Macri, Piñera, tienen la afinidad cultural de la izquierda, del marxismo. Es decir, en lo cultural, que es todo esto que estamos hablando, en la cultura política, la cultura institucional, la cultura en la educación, sigue siendo igual. Y ahí está el problema. Creo que vamos a tener que seguir hablando de este tema que es Es de un fondo. problema absolutamente transversal. Se nos corta el Zoom, Mercedes. Muchas gracias y nos estamos viendo la semana que viene. Un placer. Gracias por estar, Mercedes. Un gusto, como siempre. Mercedes Vigil conversando con nosotros acerca de este tema. Vamos a una pausa y volvemos. ¿En dónde estamos?